Hola, ¿qué tal, choreros de la secta giciana? Bienvenidos una vez más al podcast más molusco y más imperial. Hoy con una emisión muy especial, un programa en donde tenemos a nuestro primer invitado, que de verdad nos da muchísimo gusto tenerlo por aquí. Así que vamos allá. Y bueno, nuestro primer invitado no podía ser cualquier persona, así que nos invitamos realmente a alguien muy talentoso, que además ya tiene de alguna manera una historia con Gis, y entonces pues nos da muchísimo placer traer aquí al buen Bernardo Fernández Beff. ¿Cómo estás, man? Qué honor y qué placer tenerte por aquí, en serio. No, el honor es mío, de verdad, muchas gracias. Bienvenido, maestro. Que me reciban aquí en su tertulia digital. Aquí andamos en este experimento de podcast, ahí viendo qué se puede balbucear con mayor o menor sentido. Entonces, para que nos ayudes, por favor. No, yo encantado, porque más lo he estado siguiendo y me gusta mucho. Ahorita justo estábamos antes de empezar a grabar hablando de la edad y otras cosas. Yo de verdad, y lo he dicho en público, en privado, yo de verdad creo que el trabajo de Gis es el trabajo va más allá de cualquier adjetivo. Me parece que es una obra muy importante en nuestra gráfica nacional, porque ha construido un discurso justo desde el mono, desde el humor, desde el desparpajo del humor gráfico y desde el desmadre, pero una obra muy sólida y además con unas reflexiones muy profundas sobre el humano, ya poniéndose ahí cósmico, ¿no? Y sí, a mí de hecho tengo la curiosidad, ya sé que lo han dicho en otras ocasiones, pero ¿cuántos cartones tiene Otro Día en total, como en conjunto? 5,537. Es que es una obra monumental, es un montón de trabajo. Todo esto siempre publicado en Milenio, ¿fue específicamente publicado en Milenio A ver, pero no, sí. Lo que pasa es que estoy tratando de acordarme si cuando empezó se llamaba todavía siglo XXI, pero creo que no. A lo mejor se llamaba Público, no me acuerdo bien. Pero es bueno, el mismo periódico, pues. O sea, y digo, y yo le tengo mucho cariño a esta serie de Otro Día porque siento que como que en ella ya quedó bastante como establecido ese modo de trabajo mío del cartón. O sea, como que fui tomando más consciente o inconscientemente este camino de la imagen única, más sintético, como que, no sé, a lo mejor me empecé a dar cuenta que mis capacidades narrativas no eran muy buenas, o sea, no era ni de largo ni de mediano aliento mi rollo. Entonces, qué bueno que me refugié en esta especie de haiku que es el cartón, o sea, Otro Día. es que eso es justamente como un haiku lo que haces, porque es eminentemente narrativo pero sintético, eso es tal cual un haiku. Sin embargo, tienes un libro en Fantagraphics, o sea, sí puedes decir, no soy historietista y tengo cómics para demostrarlo, ¿no? Así decía un amigo mío, José Luis Zárate, decía, no soy poeta y tengo poemas para demostrarlo. Tú puedes decir, yo no soy historietista, tengo cómics para demostrarlo. Otro Día empezó como tu diario, ese es el formato original, hay un librito que son tus diarios. Sí, no, lo del diario era en otro rollo, era en otra sección, o sea, era otra serie, pues, que se llamaba, que creo que Va de Nuez. Va de nuez. Sí. Pero ya ahí está la semilla, ¿no? De lo que, porque lo interesante es que se convierte también en un registro tuyo de tu vida cotidiana proyectado a la pachequez de Digo, y fíjate, ahí en esta serie que era como unos diarios que salía el fin de semana y ahí ponía lo que según esto me había pasado durante la semana por los días, ¿no? El lunes tal cosa, el martes tal cosa, ¿no? Sí, era un recuento, ¿no? Y fue una más de las maneras que encontré de salirme, o sea, como con una especie de truquito
para no tener que hacer una especie de narración, así de una sucesión que vaya así conectada así estrictamente. O sea, varias veces he hecho esta especie de truco, que hacer como una sensación de narración, pero a partir de imágenes aisladas o de eventos aislados que voy poniendo uno tras otro, ¿no? No secuencial. Ajá. Sí. Oye, y también me imagino, era un poco como una trampa, no sé, o un recurso, ¿no? Una trampa, para no hacer cartón político, que siempre le diste la vuelta. Sí, pero eso ya fue una decisión tomada desde mucho antes, o sea, como ¿Nunca hiciste un cartón coyuntural? No estrictamente coyuntural, pero sí, así como con temas de la sociedad y los problemas, así como que en un principio todavía pensaba que era un deber hacer eso. O sea, afortunadamente muy pronto me di cuenta de que pues, no era lo mío y que pues, no tenía por qué andar teniendo de ese tipo de deberes, pues. O sea, Bueno, ahora no estás creo que ahora no estás publicando en prensa, pero no me parece notable a nivel mundial, además, que en caricatura hayas sostenido 5,500 cartones. Es un cartón diario en prensa nacional que no era coyuntural, que era tu onda, una onda de humor. Sí. Y eso me parece un logro notabilísimo, y de verdad, qué gran pérdida para tus lectores y para el periódico prescindir porque era un espacio, o sea, uno ya sabía que todos los días iba a haber un cartón, ¿no? Cuando íbamos creciendo, había un cartón diario de Naranjo, había uno de Helio, había uno de Efren, por ejemplo, de estos viejos moneros, uno de Magoo, pero siempre teníamos este refugio del humor que refrescaba, que... Sí, hombre, o sea, y sí, ciertamente fue, o sea, sí, logré estar muchos años ahí haciendo mis pachequeses y mis narraciones de mi vida, ahí en la sección Arrejolado, ahí en la sección cultural, pero pues se veía venir, o sea, se veía lo frágil de mi situación, o sea, los príncipes de los periódicos son los comentaristas o los cartonistas políticos, es la verdad, o sea, son los que, esos no los puedes quitar, o sea. A mí me pasó una vez, porque yo, al revés, yo no soy caricaturista y tengo cartones para demostrarlo, que me habló Perujo, que se iba a ir de vacaciones unos 2 semanas, y que le habían pedido un monero que hiciera un interinato, y entonces le dije, no, yo encantado, me acuerdo perfecto, dije, yo no hago coyuntura, yo hago humor, o haría humor absurdo al estilo... Bien. Y dije así, al estilo de Gis, y no me dieron el interinato. Oye, no hubieras mencionado eso. Es un logro, ¿no? Porque me habla, o sea, de lo selecto y lo complicado, o sea, la complejidad de hacer humor sin coyuntura. Porque además, no sé, supongo que para ti también, digo, sigue siendo algo muy misterioso eso del humor, o sea, es imposible realmente ponerse a ver qué es el humor, o sea, uno puede decir 2, 3 cosas asociadas al rollo humorístico, pero sigue siendo uno un enigma, o sea, es una cosa muy, muy chida, o sea. A ver, eso me da pie para preguntarte, ¿cómo es tu método? Si es que hay uno, supongo que sí, porque sin un método de trabajo no puedes hacer ese volumen de obra. Y ya lo muy específico, ¿con qué dibujas? ¿Con qué material? Luego, ¿cómo lo escaneas? ¿En qué coloreas? Me da me da mucha curiosidad tu método de trabajo. Sí, o sea, pues el método que supongo que es el que más ayuda a alguien en este tipo de chambas es el del oficinista, o sea, supongo que tú lo tienes, o sea, simplemente es estar ahí sentado a horas de oficina, ¿no? O sea, y no faltar y como decían, ya no me acuerdo qué artista, que la musa sepa que me va a encontrar en este escritorio cuando se le ofrezca, ¿no? Pero uno va a estar ahí, o sea. He visto que los dos son muy de estar dibujando en libretas, ¿no? Tienen como esa cosa compulsiva de estar dibuje. Ya llega un momento en que más que método, pues es un instinto, ¿no? Es como una manía. De hecho se llama grafomanía. Sí. Y es una compulsión muy, muy vergonzosa, porque luego estás haciendo una reunión
Bueno, desde la escuela a mí decían, ponga atención, Fernández. Pero no, yo puedo estar poniendo atención y dibujando al mismo tiempo. Y es una compulsión que socialmente es bastante incómoda para la gente. Denme un segundo, corten. La vida misma, que necesitan dinero para el súper y que le palmes. Y que si mi hijo faltó o no a clase, es un misterio ahorita. Entonces, bueno. A veces la población civil se imagina que el creador de cualquier disciplina está ahí en su torre de cristal, ¿no? Bebiendo tinto y esperando la iluminación. Y la verdad es que la vida, bueno, por lo menos de los moneros es esa, porque como estás en la casa, ahorita yo estoy viajando, estoy desde un hotel, pero te hablan y que si hay que poner gas y que si la niña le dio pipa y haciendo yo exactamente igual, porque además yo le hago la broma a mi chica que yo soy la señora de la casa, ¿no? Ah, sí, yo también, cabrón. Ah, pues ahí está, sí. Ahí está. Pero ¿en qué lugar andas ahorita? Ahorita estoy en Querétaro porque vine a un festival de novela policíaca. ¡Angas! ¡Qué chingón! Todos los octubres. Entonces por eso estoy desde mi cuarto de hotel conectado con... Oye, ¿con qué dibujas? ¿Ya lo trazas primero a lápiz? ¿Trazas en azul o trazas en lápiz normal? En general, ya los dibujos, digamos, formales, que son para algo específico, sí, hago un boceto antes con lápiz y luego ya con los ¿cómo les llamas tú? O sea, son como los nuevos plumones, ¿verdad? Que es lo que vino marcadores permanentes, ¿no? Sí, o sea, lo que vino a sustituir en un momento de nuestra historia al estilógrafo, o sea, que el estilógrafo lo tenías tú que rellenar el cartucho y era una lata, cabrón. Y delicado, los veías feo y se tapaban. Y luego los lavabas, tenían un filamento que cuando los sacabas se doblaba. Sí, qué angustia era eso, cabrón. Y además que una fortuna los estilógrafos. Ya me dio curiosidad si todavía me queda por ahí alguno antiguo. Sí, ¿de estos azules usabas Staedtler o de los...? Tenía... Ay, cabrón. Uno de esos, o incluso creo que llegué a tener de varias marcas, sí. Pero además no podías tener solo uno, porque tenías que tener el del punto 1, el de punto 3, el de punto 5, el de punto 7. Ahorita el que siempre uso como para la línea principal es punto 8. ¿Trazas en azul o trazas con lápiz normal? No, lápiz normal. Lápiz normal. Y luego tienes que borrar. Y luego borrar, sí, porque haz de cuenta, lo que es chido en los dibujos ya como que los que es como el puro de braille, que son así en estas como hojas que le llamo Oxas Manois, que tengo miles y miles y miles, y son estas como dibujitos como de primera intención, o sea, es quizá mi obra más monumental, aunque nadie la conozca realmente, pero, o sea, son miles y miles y miles, o sea, pero ahí sí tiene la cosa padre de que muchas veces incluso ni siquiera con bocetos, sino empiezo directamente a dibujar, pero como ahí le meto lápiz de color en muchos, hago el boceto como con una línea de uno de tantos lápices de color y ya no la voy a borrar y luego le encimo otras tintas y luego otra vez más lápices o sea, una cosa más así de placer, pues. ¿Sabes que si trazas en azul, cuando lo escaneas desaparece el azul y ya no tienes que borrar? Sí, esa noticia me la dio Trino. Creo que él sí hace eso del azul. Del azul, entonces ya te ahorras. Es que si proyectas a 40 años moneando, las horas que te has pasado borrando son muchísimas. Qué grueso. Y luego en el borrado a veces se arruga la hoja. Ajá, o se mancha. Y el clásico que está medio fresca la tinta todavía porque eres acelerado y se te corre la tinta al borrar. Sí, o sea, por eso tienes que conseguir borradores de gran calidad. No, y el mejor amigo del dibujante es la tinta blanca, el corrector. Sobre todo para mira, ahí es bueno, no es cierto, ahí lo blanco es ya añadido en pantalla. Estos son como unos experimentos más nuevos que está haciendo el máster, sí. en donde como te está explicando, como que sobrepone y sobrepone y sobrepone, en lugar de borrar, va añadiendo capas nuevas, ¿no? Y con la novedad de que aquí el añadido es en pantalla, o sea, sí, el dibujo de tinta negra sí es en papel, es justamente en las hojitas estas, pero
pero luego eso le tomo una foto y a la foto le echo encima, o sea, en este caso que me gusta mucho meterle blanco, o sea, líneas blancas, pero ya en iPad. Esta cosa que haces de las fotos intervenidas, la has hecho además hace mucho tiempo, ¿no? Sí, pero antes sí la hacía literalmente en la foto, le rayaba encima, pero ahorita está bien sabroso. A la foto le tomas una foto con el iPad o algo así y a esa le rayas con el lápiz digital. Es un placer indescriptible. Oye, ¿cuántas libretas tienes? Corre el rumor de que conservas todos tus originales. Yo creo que debo tener la mayoría. Lo que pasa es que también como no he sido, soy acumulador, pero no he tenido, digamos, el rigor así, ¿cómo se llama? Como bibliotecónomo, o sea, de tenerlo todo impecablemente bien archivado, es la verdad. Y cada vez se me han desparramado más, porque hay veces cuando hay proyectos, por ejemplo, para alguna exposición o cosas así, voy sacando de distintos grupos hojas y luego ya no las vuelvo a acomodar. Entonces luego hay muchas zonas que son cajones donde hay dibujos de muchas épocas. Hay otros donde sí es por etapa, pero hay mucho de caos también. No, porque hace poco le propuse a Sergio Arau recuperar su faceta monera. Entonces, ¿cómo se llamaba? La netafísica. La netafísica, y entonces me contó que él de su etapa monera no tiene la gran mayoría de los originales. Muchos los tiene, no, se quedaban en el periódico, no se los devolvían. Él no tuvo el rigor que tienes tú de recuperar tus originales. No, bueno, pero es que él se está refiriendo, fíjate, a una etapa que sí compartimos varios, de prehistórica, donde sí llegábamos a dejar originales en las editoriales o periódicos, o sea, porque no volvían. No volvían, o sea, incluso nosotros tenemos ahí el 2 o 3 eventos traumáticos en donde están, por ejemplo, totalmente perdidas. Las de... La croqueta está perdida, ¿no? La croqueta está perdida, sí, exactamente. Yo tengo ese libro que además lo publicaron con Editorial Posada. Exactamente, eso, con razón estaba buscando eso, porque yo me acordaba que era Posada, pero no me acordaba de cuál había sido el material, pero sí, claro, fue de la croqueta, que luego ya Trino afortunadamente tenía ahí algunas, no me acuerdo si ¿cómo se llaman estos? Ya como las cosas con las que vas a imprimir. Sí, la fotomecánica. Algo así, él se quedó con eso, pero no los originales, pero sí hay material para poder imprimir. Oye, y yendo un poquito más atrás, ¿empezaste a publicar en la Garrapata o ya publicabas en Guadalajara desde antes? Hubo varios pininos, así como en periódicos o periodicuchos, digo, qué mala onda decirles así, pero 2 o 3 así, lugares menores, no me acuerdo si algún semanario de algún tipo, algún periódico muy pequeño, en donde había colaboraciones ahí esporádicas, y luego llegó ya algunas veces en la sección de espontáneos de los agachados 1 o 2 veces, mira. Y luego ya pues dijiste la Garrapata, ¿verdad? ¿Sí fue en la Garrapata o sí, creo que sí, o sea, si no me equivoco, sí en la Garrapata varias veces, pero no creo que haya sido una colaboración regular, pero ya cuando yo identifico ya claramente el arranque fue pues con el Fungus, pues. Que oye, se vale decir periodicuchos, pero también los fanzines eran muy importantes en esa época. El mismo Bev comenzó en fanzines, hizo varios por allá, Molotov, Sub, Hemofilia, ¿no? Algunos sí. Ahí de los que hiciste al principio. O sea, tus inicios, Bev, fueron en fanzine. En fanzine. Qué chido, cabrón. De mano en mano en el Chopo. ¿A poco? Sí, me acuerdo. ¿De qué tema? Pues era de Hemofilia, eran puros cómics gore. De hecho, nos querían correr de la Ibero por un cómic porno gore que publicamos. Había otro que se llamaba Molotov, ese era como muy diverso, pues como ciencia ficción sobre todo, pero había ahí éramos 4 y el de Subes era literario. Ahí lo que hacíamos, ese era de ciencia ficción, lo hacía con Pepe Rojo y con José Lorangel, que es órale. Y entonces ahí lo que hacíamos, nos juntábamos, le pedíamos cuentos de ciencia ficción, terror o policíaco
a los amigos, por eso era de subliteratura, subgéneros de subliteratura subterránea. Y luego ya que elegíamos los cuentos, le dábamos a un camarada monero a ilustrar. Entonces se juntó ahí un montón de gente, ahí publicó Alberto Chimal, nos ilustró Patricio Beteo, por ejemplo. Qué maravilla. Un montón de gente. Sí. Entonces sí, yo soy de Prosapia Fancinera. Estos que hacían ustedes, La Mamá del Abulón, ¿esos eran autopublicados? ¿Ustedes esas primeras revistas como Galimatías, sí, y efectivamente cuando fue revista que duró poco, La Mamá del Abulón, sí, eran hasta donde me acuerdo prácticamente autopublicaciones con el apoyo de alguien que financiaba una parte del proyecto, pero pues eran siempre por eso de periodicidad, ¿cómo se llama? Incierta. Me acuerdo cuando entrevistaron a Jabás, ahí en la Chora, que él les estuvo ayudando a editar algunas de esas, ¿no? No, pues él fue un eje para mucho tiempo, porque trabajaba ahí en ¿cómo se llama? En el taller de gráfica, o sea, y imprenta, y él ahí como en equipo con el máster Juan Francisco González, que era empresario cultural y funcionario a toda madre, cabrón, descansa en paz, nos apoyó en mucho en esas primeras etapas, claro. Algún día habría que escribir toda la historia de las finísimas personas, o sea, alrededor de ti, de Trino, había un montón de gente haciendo cosas, o sea, no necesariamente estaban los moneros, pero también había un montón, había músicos, pintores, incluso hasta pienso en restauranteros que hicieron una escena que me parece que fue muy importante para Guadalajara y que después se proyectó nacionalmente. Esa historia habría que recuperarla en algún momento, contarla. Sí, como las ligas que va teniendo uno con diferentes oficios, ¿verdad? O gente de otros oficios, y que compartes como generación y algunos intereses básicos. Sí, yo me acuerdo en Galimatías, pues sí, fue como para mí una primera impresión muy clara de que se había formado una tribu, o sea, de pronto mucho alrededor de la mayoría estudiábamos ahí o estábamos cerca del ITESO y de diferentes años o incluso carreras, pero se empezó a armar ahí una bolita, pues, en donde había ciertos modos de entender en ese momento lo que era como el rock and roll y el reventón, el alucine, una idea del cotorreo, o sea, entonces como que de pronto fue reconocer gente afín, y es muy emocionante, pues. Sí, y me parece que fue muy importante, insisto que primero para Guadalajara y luego se proyectó nacional e incluso internacionalmente mucha de esa escena. Sí, pues estaban ahí desde amigos cineastas, escritores, pues incluso hubo ese intento finalmente fallido, pero pues ahí queda en el currículum de esa que hicimos, creo que 1 o 2 números con Memo del Toro, la de, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo si Cáspita o algo así, poetas, fotógrafos. Bueno, ¿no? Guillermo del Toro viene de esa bola, ¿no? Sí. Hay una leyenda, pero no sé si es cierto y nunca te lo he preguntado. Contaban, Gis, que tú tenías una expresión que decías que no probabas nada de alcohol o ningún vicio hasta antes de que no saliera el mono. O sea, cuando ya habías dibujado tu cartón, decías, ya salió el mono, y entonces ya podías permitirte tomar una primera copa o algo, o lo que sea, pues. ¿Esto es cierto o también o es leyenda urbana? Pues digo, finalmente fue una costumbre que empezamos a agarrar varios, yo, por ejemplo, con Trino yo compartía ese espíritu, pero creo que nunca lo formalizamos así, como lo estás diciendo, ya como una consigna, pero nos dábamos cuenta de que no nos acomodaba chambear pachecos o pedos o nada, o sea, sino que no hay como la lucidez para estar chambeando, a pesar de que conocía a 2, 3 amigos artistas que pachecos hacían sus ondas, o sea, que me entraba mucha admiración, porque yo simplemente sí lo intenté al principio y es un desastre, o sea, ¿no? Como que pierde uno mucha concentración. Hay un adagio entre los escritores, según tengo entendido, que dicen, escribe borracho, edita sobrio, algo así, ¿no? Ándale. Eso es la otra escuela de pensamiento, claro, sí. Sí, porque finalmente, finalmente para mí
el hecho mismo de estar haciendo este tipo de trabajo es una especie de modo, aunque es de acceder a un estado de conciencia muy particular. De hecho, era algo de lo que les quería preguntar a ambos, ¿no? Por el lado de cada uno, ¿de dónde viene esta cosa que le llaman la creatividad, la imaginación? Yo he conocido personas que dicen pues, que es una especie de conexión casi divina, que no sabe uno de dónde viene esta cosa, ¿no? Y a lo largo del trabajo de un artista, pues vamos encontrando las formas que nos son más cómodas o más productivas. Para cada uno de ustedes, ¿cómo lo encontraron? Primero tú, Bef, ¿cómo le haces para ese proceso? Pues yo soy igual que Gis, estoy ahí como muy como muy disciplinado, porque pienso que este momento, este chispazo de conexión, te tiene que agarrar trabajando, porque si andas pajareando, estás en el cine sí, claro, o en el súper, lo que sea, te va a pasar de largo. Entonces trato de ser muy disciplinado. Decía Fernando Marcos, hablando de referentes ancianos, él decía que Borja nunca había metido un gol en el vestidor, ¿no? Entonces, yo lo entiendo como que hay que estar siempre detrás, cazando esta oportunidad, la idea. Creo, además, que la creatividad fundamentalmente es una manera de conectar de manera novedosa cosas que ya existen. Entonces, lo que siempre pienso es tenerse orejas y ojos muy abiertos todo el tiempo, porque donde menos te imaginas hay una idea, un disparador creativo. Sí. Entonces lo mío es ser eso, muy estructurado, muy disciplinado muy bien la dicho. Chamba para que las antenas capten las canciones, los monos que flotan en el aire, las palabras que flotan en el aire, ¿no? Y ahí vamos a este personaje dándose un Gallinsky, pero además, mi estimado Bev, yo sé que tu vena punqueta es de un estilo, llamémosle una tribu urbana, que no se mete nada. Pues. Sí, son como monjas del Sagrado Corazón. Oh, somos straight edge, punk straight edge es resistir en sobriedad. O sea, lo que quiero decir es desde el 97 he vivido sin drogas, alcohol, tabaco y café prácticamente cero. De repente, con el café soy más permisivo porque uno no me parece lo nocivo que las otras tres, y además es muy difícil luego conseguir buen té, ¿no? Que ha sido mi alternativa. ¿El té dijiste? Tomo té, no es no manches, tenemos que aventarnos una sesión de té, cabrón. O sea, yo soy buen tetero. Sí. Yo también, y sé que eres un exquisito y que pides tus té. En mucho tiempo lo abandoné por el café, digo, me sigue gustando el café, pero ya para regresar a la cosa de la edad, con los achaques, en este caso estomacales, me cae mucho más bien a la panza el té. No, qué maravilla. No, tendremos que algún día como señoras juntarnos a intercambiar notas de... No, hombre, va a ser un placer, cabrón, porque los dealers de té. Sí, o sea, yo ya tengo uno, o sea, al cual le pido y me manda por correo bolsas de diferentes variedades, una maravilla, cabrón. Se me hace que es el mío, porque he descubierto que hay una especie de monopolio del té aquí en México. No, somos un país cafetero, entonces vivir buen té es muy difícil, ¿no? Perdón, para volver a esta cosa del straight edge, es eso, ¿verdad? Como muy firme el límite, o sea, es una cosa que a mí siempre me ha intrigado de Bev, esta como cosa o disciplina en la que se metió, este rigor, y lo veo por un lado pues con mucha admiración, como uno ve a estos weirdos que no se meten nada, dices, no, pues qué cosa tan marciana, ¿verdad? Pero como yo sí siento que la lucidez es de los estados privilegiados humanos, pues digo, este cabrón está teniendo un atascón de lucidez, que me da mucha envidia, cabrón. O sea, hay una parte de tristeza porque de pronto con los cuates uno quiere compartir 2, 3 estados alterados, que es uno de los grandes placeres de la vida, es compartir la loquera del estado locochón con los amigos, cabrón. Entonces, con Bev, a la hora de no poder compartir eso, sí hay una parte de melancolía profunda. No, yo prometo antes de morir habremos de compartir una experiencia psicotrópica. Sí. Porque
Digo, el straight edge no es como doble A, o sea, no es una mano. O sea, por ejemplo, en Colombia, pues sí dije, no, tráiganme un café, tengo que probar el café colombiano. Pensé que una línea, unas rayotas. No. Y por ejemplo, a veces cuando termino un libro, sí lo festejo, me sirvo un whisky como un festejo, pero como muy especial, como un premio Conmigo. muy especial. Échate un whisky con la banda. Sí, o sea, lo puedo deponer justo porque mi tema no era la adicción, ¿no? Era más una posición política. De hecho, a veces se acerca gente con temas de adicción a los straight edge, y yo lo primero que les digo, que además somos bien poquitos, siempre le digo, compadre, vete a AA, aquí no es esto, ya que tengas resuelto el tema de adicción, te vienes con nosotros, porque no le va a funcionar, no es una cosa. Sí, es otra escuela, sí. Es otra onda, sí. Hasta donde sé, hay un famoso punqueto, músico y poeta, que es Henry Rollins, él también, el de Black Flag, que él también era straight edge. Sí, es straight edge. Y también Yellow Biafra, es straight edge. Órale, cabrón. De los Dead Kennedys. Ajá. Ándale. Oye, Vivibeth, pero ¿cómo, con esta filosofía, cómo fuiste capaz de entender y hacer una obra gráfica como la de Uncle Bill? Pues justo por eso. O sea, mira, yo decidí ser straight edge porque en el momento que, justo en mis veintitantos, que pasé por ahí con mi exploración por todas, no por todas, pero por las sustancias y por el alcohol, dije, es que si yo me clavo me voy a morir por mi naturaleza compulsiva, adictiva, ¿no? Así como me pongo a dibujar, me iba a estar metiendo porquería. Yo sabía que era muy peligroso. Cemento, tiner. Yo tenía un amigo que decíamos mono, porque justo acabó algún día moneando con los parias de su cuadra. No me digas, a ver cómo se siente, decía mono. Se le quedó el apodo de mono. Y mucha de mi exploración, ya de tomar la decisión de la sobriedad, la lectura de Burroughs me permitía, y es como digo, de estas cosas bonitas de la lectura, como haber experimentado ese tema de la, pues sí, de la adicción, del atasque, pero a través de la vida de otro, ¿no? En la literatura. Exacto. Entonces, y Burroughs pues, siempre me causó esta fascinación, justo quizá porque hacía lo que yo no. Entonces, por eso mi conexión con su obra, con su personaje. Aunque cuando acabé el libro ya quedé como muy saturado, ¿sabes? De Burroughs, ya no lo volví a leer, ya como que cerré mi ciclo burroughsiano acabando el libro. Pero fue eso, ¿no? Poder conectar con alguien que... Es como cuando estás en la secundaria y hay un niño que sí lo dejan hacer todo. Pasan así como muy estructurados, pero siempre tienes un amiguito que sí lo dejan irse de fiesta y tomar. Sí. Eso era para mí Burroughs, ¿no? Sí, a mí, digo, ya me dirás tú, porque es muy superficial mi conocimiento de Burroughs realmente, pero me daba la impresión siempre como de una especie de tipo muy metido en el mundo de las sustancias, pero con una personalidad totalmente contenida, una mezcla muy rara, o sea, como que no era, digamos, un Jim Morrison, que lo veías desde cómo se comportaba así, totalmente desfachatado y haciendo desmadre. El otro era, digo, no sé si en su juventud haya sido más loco gestualmente, pero, o ¿qué onda con eso? No, siempre un tipo muy contenido, muy en su onda, cero... Porque era un caballero, además, yo creo que era un alma muy vieja, un anciano, pero pues le gustaba la porquería, le gustaba inyectarse, le gustaba todo lo que lo pusiera. Sí. Y así le fue, ¿no? Que acabó ahí en un pasonzazo, sin querer queriendo, asesinando a su esposa aquí en la colonia Roma. Claro. Pero curiosamente fue todavía en su juventud, digamos. Sí. Pero curiosamente ese día andaba borracho, no se había metido, no sé. Es una cosa muy curiosa, sí. Por eso en la chora, por eso decimos diario de que qué bendición ya la legalización de las drogas. La que sí deben prohibir es el tequila, o sea, no mamen. Mira, sin ninguna fe moralista, yo proyectado a la distancia he visto que mis amigos de cuando éramos jovencitos, los alcohólicos están mucho más siniestrados a la larga que los que eran pachecos, por ejemplo, ¿no?
No, digo, yo lo digo con conocimiento absoluto de causa, o sea, con la sustancia con la que he tenido más problemas es con el alcohol, cabrón. Digo, me sigue fascinando, pues, el pinche, o sea, todo, el tequila, vino, whisky, todo, o sea, pero ahí sí está todo el tiempo la cuerda floja hacia la brutez o el hacer algún numerazo por ahí, puta, qué horror. Bueno, yo voy a hacer el compromiso público el día que te den la Catrina, ese día nos tomamos un whiskacho. No, pues mira qué buen truco. Viste que todavía no va a ser, ¿verdad? O sea, no. Así me van a ir llevando. Ahí viene, no puede tardar mucho. El colmo sería que Guadalajara no reconociera la aportación gigantesca de dos moneros universales que tienen ahí. Mira, aunque sea póstuma la premiación, yo la acepto, yo la acepto. Yo voy a hacer lobbying para que te den lo antes posible. Sí, ahora es que luego, lo que pasa es que luego a veces como que por haberme movido tanto en esta zona ahí medio fronteriza de los monos como con otra cosa, siento que a veces ya como que me dejan de poner atención como monero y ya más bien como el señor que hace de brayes, ¿verdad? O sea, pero a ver, y justo ya para ir cerrando, ahí yo tengo algo que siempre lo que me gusta que nos platiques, esta vocación tuya, pues aunque justo se te reconoce como monero y yo creo que eres de alma monera. Sí. Es una vocación justo conceptualista. Sí. Muy compleja. Y me da curiosidad si tienes planeado seguir explorando por ese lado del artista conceptual. Incluso pues digo, para hacer cuando últimamente he intentado como trazar como una especie de línea de trayectoria, cuáles han sido mis ejes con los que me he ido identificando, o sea, sí, o sea, efectivamente mi raíz y mi origen es la caricatura, o sea, ahí sí no logro detectar exactamente por qué quizá fue una especie de facilidad molusca del niño, que es la manera más fácil, por un lado, de ensimismarse y de intentar hacer algo, o sea, de armar para el introvertido, el arte o los monos, es una buena manera de sentir que estás teniendo una pequeña aventura, ¿no? Entonces, supongo que el hecho es que elegí el camino de la caricatura desde muy al principio, ¿no? Pero entonces ahí se empezaron a sumar como unos como ejes temáticos, ¿no? Primero fue el hecho de descubrir lo pacheco, o sea, lo raro, o sea, que me empezó me empecé a sentir muy aficionado a lo psicodélico o a lo surrealista, absurdo, o lo onírico. Desde muy pronto me di cuenta que esa cosa me atraía mucho, ¿no? Entonces fue como una de las primeras ejes, ¿no? Luego se le sumó, o sea, de manera así muy importante, la cuestión de la crónica autobiográfica. Me di cuenta también un poco después que me estaba gustando mucho estar haciendo un recuento de lo que me pasaba a mí en la vida, o sea, desde cosas muy inmediatas hasta cosas más como de ensoñaciones nocturnas, pero todo finalmente es como un diario personal. Y luego se le sumó un tercer eje, que es que tiene que ver con lo que me estabas preguntando, que es como una especie de conciencia, por así decir, como artística, o sea, como una conciencia creciente de que también me gusta darme licencias de experimentar con el medio e incluso de salirme a veces por la tangente y estar ya en terrenos que ya no son estrictamente de la caricatura. Entonces como que, y a veces, y me doy cuenta de que a veces mi enfoque o mi modo de plantearme cosas que voy a trabajar tienen que ver mucho, siento yo, con el mundo como del arte, la manera de pensar en términos de procesos o ejercicios, o sea, una línea a desarrollar, o sea, como digo, además de que ciertamente me gusta muchas cosas del arte contemporáneo y me estimulan. Acabo de ver en Monterrey la retrospectiva que le hicieron a Damián Ortega. No, hombre, es un maestrazo ese cabrón. Yo creo que, además es tu editor, ¿no?
Pues en esta reedición que hizo del Fungus fue ahí en su editorial, Alias. Uh-huh. Y yo veía como muchas conexiones con cosas. Yo pensaba, pues además, desde luego generacionalmente, y él empezó como monero. Sí, no, aparte me encantan, o sea, hemos cotorreado con ellos, o sea, tanto con él, o sea, con Damián Ortega como con Abraham Cruz Villegas, que nos intriga mucho y que los dos empezaron siendo moneros, o sea, con todo el círculo ahí de esa generación de la jornada, digamos, del chamuco, o sea. Pues no, sería maravilloso ver una retrospectiva tuya en un espacio así de todas tus exploraciones fuera del mono, que al final siempre regresan a él, ¿no? Yo vi tú tuviste una de cerámica en el Museo de Zapopan, ¿no? Ah, en el MAS, una muy grande, en que había de todo, o sea, quizá como me invitan, como no estoy así de manera franca realmente en el circuito del arte, cada que me invitan, yo creo que me emociono de más, entonces cada que me invitan quiero hacer casi otra vez una retrospectiva y poner todo lo que se me pudo haber ocurrido, porque sé que a lo mejor no me vuelven a invitar, cabrón, o sea. No, yo creo que yo lo he dicho siempre que eres un tesoro nacional y que tu obra de verdad me parece muy importante para la gráfica y para el arte mexicano, o sea, más allá de la caricatura, es una obra monumental que me parece trascendente y muy importante en todas sus vertientes, y ojalá, ahí hemos platicado hacer el libro del arte de Gis desde hace muchos años, ojalá algún día pronto haya una posibilidad de concretarlo. Estas palabras que dices me vuelven a poner a tono chingón, cabrón, porque, o sea, de veras que ahorita con esta crisis que te estaba platicando de la edad y de todo alrededor, o sea, que ha sido chamba, el amor, todo desdibujándose, como que de pronto ha estado muy presente una parte mía que no me gusta mucho, o sea, como una especie de como de bilucho, una parte como de bilucha de mi ser que me da como que digo, ay cabrón, o sea, se supone que ya a esas alturas deberías ser un pinche guerrero sabio, cabrón, y andas ahí lloriqueando en las esquinas de que ya no vas a poder con la vida, cabrón, o sea, entonces digo, oye, brother, préndase, hombre, o sea, es una de tantas crisis en la vida, ya no te azotes, cabrón. O sea, pero el hecho de que lo puedas verbalizar así es que eres un guerrero, Gis. Puta. Y además tus lectores, lectoras, de tus entusiastas, pues necesitamos yo creo que es necesario, así como decía que era necesario ver el cartón de Naranjo, ahora en redes, para mí es muy importante ver el mono del Gis diario. Antes de terminar, yo quisiera que también Gis tuviera la oportunidad de hablar un poco de tu obra gráfica, de tu arte, de tu estilo de dibujo, porque si hablamos de varios de medios de comunicación o de experimentar, tú le has metido a la novela, al cuento, ¿no? Tienes 10 novelas literarias, 10 novelas gráficas, 3 libros de cuentos, 5 cuentos infantiles. Es que, o sea, ¿esto es pura novela, Bef? Estas todas son, no, la de abajo a la izquierda es una novela gráfica que me ilustró otro camarada, pero todas las demás son novela, textos, pues, cuento y novela, escritos. No, es que creo que, o sea, independientemente de que lo que haces es de una gran calidad, como que te has logrado, has gestionado muy bien tu rollo, ¿no? O sea, tanto la parte narrativa de texto como toda la parte de historietista, ¿no? O sea, aparte eres maestro, ¿no? No, ya dejé la academia, ¿Ya? finalmente sí, estuve muchos años, pero también en una crisis, yo tengo 51, y, o sea, yo estoy pasando, ando todavía en esa de los 50, es que cada que cumples década hay algo ahí que se Puta, te... qué grueso es, ¿verdad? Puta madre. Entonces una de mis decisiones fue es que me tomaba mucho tiempo ser académico, entonces decidí... ¿De qué dabas clase? De ilustración y de una cosa que se llama prospectiva, de proyección a futuro, en ¿Qué general. es eso? Pues yo les enseñaba como a partir de la metodología de la ciencia ficción, cómo plantear escenarios tecnológicos, sociales,
económicos, ¿no? Con reclamos además de justicia social. Pero en el ámbito del diseño, ese tipo de reflexión, lo que les interesa es más bien decir qué se va a poner de moda el próximo año para venderlo, ¿no? Entonces dije, no encajaba ahí del todo con un pensamiento tan corporativo. Entonces decidí darme un sabático, pero estoy considerando seriamente la posibilidad de extenderlo de por vida. Indefinidamente. O quizá tomar una sola clase de... ¿Qué pues, decisión tan importante, cabrón? O sea... Sí, pues estuve 21 años dando clases, es una vida, ¿no? Es que me imagino que debe ser muy estimulante estar en cotorreo con los chavos, ¿no? Con la chiquillada, sí lo es. Sí lo es y es lo que más extraño, ¿no? Porque además, bueno, yo estudié en la Ibero y daba clases ahí y a pesar de que de repente me desesperaba un poco cierto perfil que hay específicamente en diseño, todos los semestres tenía 2 o 3 por los cuales valía la pena ir hasta recorrer media ciudad. O sea, 2, 3 chavos. Ajá, gente que andan muy prendidos. Sí. Qué maravilla. Entonces, pero no, ahora por lo pronto lo voy a poner en stand-by. ¿Eso te da más tiempo? Mucho tiempo. No, me rinde mucho más el día y el tiempo. Es que regresaba de dar clase y regresaba agotado. Entonces ya 2 días a la semana los dedicaba a dar clase y ya no me quedaba energía para hacer nada más. Entonces era, pues básicamente el 40% de mi semana laboral, porque los fines de semana estoy con las hijas. Ya. Entonces recuperé el 40% de mi semana laboral y decidí que es un buen momento como para invertir en... O sea, ya le dediqué 20 años a la academia. Oye, pero qué bocanada de aire debe ser de pronto tener tiempo a tu disposición, cabrón. Oh, un montón, ¿no? Ahora, lo único es que cada vez mi proceso de moluscolización, o sea, porque ya no salgo de la casa. Antes mi contacto era salir, o sea, mi contacto... claro. Entonces no... Bueno, ahora ando viajando mucho, entonces eso también me ayuda, pero... Oye, pero tú en general estás con varios proyectos a la vez, digamos, con una novela gráfica y una novela de puro texto al mismo tiempo. No, casi siempre trabajo una, o gráfica o escrita, pero este año decidí aplicar el método Hagenbeck, del difunto Paco Hagenbeck. ¿Cuál es ese? 5 o 6 proyectos al mismo tiempo. Ándale. Yo estoy haciendo 2, me estoy volviendo loco. Y justo por hacer 2 al mismo tiempo, de estas paradojas, voy más lento con cada uno de ellos, aunque están muy avanzados los 2. Estoy haciendo una novela gráfica de dinosaurios y estoy escribiendo una trilogía juvenil de ciencia ficción en el espacio. O sea, sí chambeas mucho, cabrón. Sí, pero no acabo, o sea, si me hubiera concentrado en uno solo de los 2, ya hubiera acabado, y entonces no tengo libro para la FIL este año. Y por primera vez en 23 años es altamente probable que no vaya a la FIL. No digas, cabrón. Sí. Por eso no te digo que este año me tomo el whiskacho con... Mira, sí, con razón he estado viendo aparecer dinosaurios en tus historias. Ajá, muchos, sí. Sí. Ando esa onda del... Estoy haciendo la vida de un T-Rex desde que sale del huevo hasta que se acaba, hasta que cae el meteorito y acaba con la era de los dinosaurios. Porque los T-Rex, o sea, el norte de México, sur de Estados Unidos, es una zona donde vivieron los tiranosaurios, fundamentalmente. El dinosaurio más famoso de la historia. Entonces, pues es una historia situada justo como en esa hora, en el área de Coahuila, León. Y el T-Rex es así, el último periodo del Cretácico, que es cuando cae el meteorito en Chicxulub y acaba con los dinosaurios. Entonces ahí tengo situada mi pero es, digamos, la aventura de un tiranosaurio, o sea... Sí, la vida, desde que nace. Además me está asesorando un paleontólogo, Héctor Rivera. ¡Qué chido, cabrón! Del Museo del Desierto. Que sea muy precisa. Oye... Esa es la clavadez de ver que hasta las plantas sean del periodo. No así. Manches, qué maravilla, cabrón. En eso ando. Oye, pero hasta donde me quedé, si mal no recuerdo, tú ya, a la hora que estás concibiendo una novela gráfica, sí, ya mucho del trabajo es digital, ¿verdad? Esta me estoy dando el lujo de dibujarla toda en papel. Pero eso ya es un lujo. Porque normalmente ya trabajabas digital, ¿verdad? Los combino. Pero, por ejemplo, la anterior, que fue una que hice para niñas, que se llama Tres Deseos, que es un cuento de hadas punk,
Esa es totalmente digital y a color. Y aquí decidí darme como un regreso a los viejos cómics de periódico, entonces decidí dibujarla toda en papel. Me conseguí un cuaderno de dibujo más o menos tamaño carta, lo cual me va a permitir reducir un poquito, que quede un poquito más chico y gane detalle. Y entonces voy por todos lados con mi cuaderno. Ahora no me lo traje porque justo estoy a Querétaro, porque estoy justo pegándole a la novela. Estoy escribiendo los últimos capítulos de la novela y ahí me pongo en una neurosis monotemática, ¿no? ¿no? Y yo, ¿qué van a hacer con estos robots? Y no sé qué. Sí. Pero normalmente lo que hago es viajo con mi cuaderno, lo traigo para todos lados y en cuanto tengo oportunidad me pongo a dibujar y luego escaneo y lo que le estoy metiendo son tonos de gris como con puntotes como los manga. Ah, sí. Dos tonos de gris que son como tener colores y le da una profundidad diferente al pero estos tonos de gris ya están metidos en Photoshop. ¿Sí? No, yo trabajo en Clip Studio Paint. Ah, digo, pero sí, algo digital, Photoshop, pues. pero para moneros. Sí, que es una maravilla. Además es de un solo pago en la vida. Ándale, ¿neta? Mira, ahí está el ejemplo, ¿verdad? Tiene un montón de herramientas específicas. Esto es un poquito lo que te refieres con la influencia del manga, ¿no? Los patrones, creo puntos grandes. Sí, está muy padre el efecto ese de los puntos grises. Lo que me gusta mucho del dibujo de Beth es esta cosa, pues eso, como muy minimalista, ¿no? Son trazos muy gordos, pero muy expresivos, ¿no? Los ojos, un poquito entre la escuela de Fleischer y... Sí, ojalá que ahorita nos pueda aclarar eso, porque sí tiene una línea como que sí se ve muy sobre una como tradición de cómic, cabrón. Él lo debe reconocer, cabrón, o sea, porque sí es una línea muy limpia. Sí, muy limpio. Que claro, para tener esa limpieza de línea, sí hay que borrar mucho, ¿no? Dibujas y luego borras mucho para que queden los blancos súper blancos. Se ve que aquí sí hay como un plan maestro atrás, ¿verdad? De un boceto muy clavado en toda la estructura de toda una página. O sea, sí, aquí sí es una coreografía total, cabrón. Pues debe ser muy importante para la novela gráfica cuando tienes que diagramar las escenas de cada cuadro. Sí, tienes que bocetar mucho para mí ya se convirtió en casi una cosa imposible. O sea, que si alguna vez hice algo relacionado, me admiro de mí mismo porque se me hace verdaderamente de locos, o sea, ponerte a diseñar páginas. O sea, estábamos hablando de tu estilo, o sea, como que creo que ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, pero a ver, vuélvelo a ubicar porque sí se ve como muy influenciado por toda una modo o generación de artistas del cómic, ¿no? O sea, sí, totalmente, es lo que llaman línea clara, que lo inicia Hergé de Tintín en los 50. Ándale, como muy limpio, ¿verdad? Sin medios tonos y la pincelada trata de ser como muy precisa. Yo lo descubrí en los 80 en Heavy Metal, publicó un loco que se llamaba Yves Chaland. Ándale. Es mi héroe y siempre desde hace mucho, yo digo que llevo 30 años queriendo imitar a Yves Chaland, pero en realidad partí de ahí y se ha ido como conformando esta cosa de la línea clara, que además otra cosa que me propuse es que mi estilo fuera retro desde el inicio, que desde el inicio te remitiera o se viera antiguo. Sí, para que exactamente. Tiene un aire de nostalgia, moda, ¿no? de otros tiempos de la historieta. Me encontré este diagrama por ahí que creo que resume perfectamente tu estilo. Totalmente. Una mezcla entre Kino, Schultz, de Charlie Brown. Y este personaje, además, hablando de que tanto Gis como tú de repente se meten a los rollos autobiográficos, ya para terminar quería hablar de esta obra que a mí me parece fantástica, ¿no? Alrededor de tu hija, el libro de Habla María. Es una cosa formidable, Master, la verdad. Sí. Y qué valor ahí, así como el Master Gis de repente se pone a hablar de su familia en los cartones de Otro Día, qué valor ponerte a hablar de todo este tema del autismo con relación a tu hija, ¿no? Pues mira, yo en primera instancia, gracias, porque sí, es verdad, a mí en primera instancia fue un proceso de curación, de arteterapia, como dicen, y yo cuando lo terminé estaba muy inseguro de publicar, pero después
me pareció que podía ser un testimonio valioso para toda otra persona que fuera cercana a cualquier forma de discapacidad. Sí, 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 sí. Y yo creo que ha sido lo más trascendente que y estoy, bueno, muy, muy contento de ver, porque más ha sido un libro que se ha publicado en Sudamérica, se publicó en España, hace poco apareció en una lista de libros de cómics importantes o pertinentes sobre salud mental. Qué Entonces bueno. sí creo que es como una aportación importante mía, sí. Oye, ¿cómo lo recibió Me tu siento muy hija? orgulloso y sí, pues es muy difícil. Es curioso porque tengo una novela gráfica previa que se llama El Instante Amarillo, que es sobre una niña mayor que mi hija, pero basada en ella. O sea, el personaje está basado físicamente en ella. Y ese le gustaba mucho. Pero el de Habla María, como que no le gustaba tanto, porque bueno, pues es muy consciente de que está hablando como de nosotros y de su condición, pero le fascina verse dibujada, ¿no? Además, como Claro. dibujamos las dos hijas y yo, ¿Ah, sí? nos sentamos y ya sabe que es. Sí, los tres nos sentamos a Oye, dibujar. qué maravilla. Las tres nos sentamos. Es hermoso. Somos una familia de moneros. Qué maravilla. O de moneras, diría, ¿no? Porque sí, eso es hermoso. Entonces ya tienen bien ubicado, porque además Sofía, la chiquita, tiene su libro que se llama Sofía en el País del Infinito, que ese lo escribió su mamá y yo lo ilustré. Entonces las dos tienen su versión cómic. No manches, qué buen legado. Sí, como algunas familias, algunos de los Oiga, hijos para que sean músicos, otros ingenieros y contadores, ¿no? Así tienen una familia de puros moneros. Oye, pues buenísimo, mi querido Bev, muchísimas gracias, un honor, un placer contar contigo en esta ocasión, de verdad. Antes de que te vayas, quiero que sepas, en primicia, que estamos por fin este año lanzando un calendario del Master His. De otro día. Un calendario de otro día. Una edición realmente muy cuidada, que lo van a poder encontrar próximamente en su librería favorita. Sí. Te lo vamos a mandar para que lo tengas por ahí. Oh, qué hermoso. No, ¿sabes qué? Yo creo que Paco puede ser tu Malcolm McLaren. Sí debería. Alguien así de estructurado para poder ver desde afuera tu obra y poder entender todo su potencial como... Qué maravilla, Paco, y además qué gran, me encanta la complicidad que han establecido ustedes dos, pues, desde la amistad, exacto, proyectada como al equipo. Yo creo que la lucidez de Paco puede llevar o sea, colocar en otros espacios donde tendría que estar desde hace muchos años el trabajo de Gis. Oye, ¿cuándo sale tu documental? Ya está en proceso de edición. Yo creo que va a salir a mediados del año que entra. Me muero de ganas de verlo. Ay, ya me preocupé, cabrón. Es como, siento que es como ponerte ahí de pechito para que te avienten jitomatazos, cabrón. ¿Tú viste el de Crumb? Es una obra maestra. Pues mientras no sea, bueno, no creo que tengas unos hermanos tan locos como Crumb, ¿no? Así que... pero además qué bien está hecho ese de Crumb, cabrón. Bien bonito. Bien bonito. Pero yo cuando se trata de monos de Gis no tengo llenadera. Visiten la tienda online www.otrodia.mx, en donde tenemos una gran selección de cartones y diseños exclusivos para ti, las mejores ofertas y mucho más. Ya pueden encontrar los artículos de Otro Día en la Perla Records en la ciudad de Guadalajara y la Roma Records en la Ciudad de México. Bev, muchísimas gracias, mucha suerte con tu obra más reciente, que tiene ya un par de años, ¿no? Esta bestia que habitamos, un caso de hardcore. Oh, y luego salió Tres Deseos, que es la novela para niñas chiquitas, son los últimos dos que tengo. Y bueno, pues sí, ahora ando trabajando en lo que sigue, ya les contaré el siguiente año que estén. Oye, ojalá que nos veamos pronto, Master. Sí, aquí o en Guadalajara o en cualquier otro lado, igual que contigo, Paco, nos juntamos. Sí, o sea, si ya no nos vemos en la FIL, pues nos vemos en el 2024, pero... De algún lado nos vemos y nos tomamos un whisky, no esperemos la Catrina. Sí, qué chingón. Un gusto de vernos. Muchas gracias, Master, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ambos dos. Muchas gracias a todos allá afuera, los esperamos en el próximo episodio de Otro Día. ¡Vámonos! Lleve su calendario.
No, de verdad que esto quién sabe a dónde va a llegar, ¿verdad? Sabrá Dios.